presidente. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá. ¿Qué, qué tal, Mercedes? Un placer saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, queremos preguntarle a usted cómo ve el panorama. Tenemos ya un nuevo canciller, bueno, que es juramentado el día de hoy, y tenemos ya próximamente si se le va a dar el voto o no de confianza al gabinete. ¿A usted qué opinión le permita? Ahora, yo creo, en primer lugar, lo del canciller. Yo creo que es un profesional de muchos años. Fue uno de los primeros de su promoción en graduarse, los años 70, por allí, sí, menos, 68, 69, exactamente. Se graduó en el año 69 y creo que fue el primero de su promoción. Una promoción de gente, diplomáticos todos muy buenos. Ya está retirado, fue secretario de la presidencia con el presidente Belaúnde del 80 al 85. Después fue embajador en Canadá, en Tailandia, en Bolivia, en Ecuador, en fin. Ha tenido una larga carrera diplomática y la verdad que siempre se ha destacado, ¿no? Es un diplomático inteligente, bien formado, es abogado. De tal manera que yo creo que es una buena señal de Castillo haber nombrado a una persona que nada tiene que ver con el chavismo, que nada tiene que ver con el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento de Gonzalo, Mariatti, en fin, nada tiene que ver con eso. Es un diplomático de carrera, más bien conservador, que ha servido en democracias, eh, y que por lo tanto no va a hacer una política diferente a la que ya existe. O sea, va a seguir con la tradición de Torre Tagle. Torre Tagle tiene una vieja tradición. Hay dos grandes cancillerías en América Latina, que es Itamaraty y Torre Tagle, Brasil y el Perú. El resto de diplomacias en el mundo, en el resto de América Latina son también buenas, pero la referencia siempre es Torre Tagle y Itamaraty. Por lo tanto, me parece que él va a seguir con esa tradición. Él no va a entrar ahí para cambiar las cosas, ni para romper la larga tradición de Torre Tagle, ni hacer revoluciones en Torre Tagle. Entonces yo creo que va a continuar con esa política ya trazada y que viene alimentándose constantemente por todos los diplomáticos que han habido, embajadores destacadísimos que ha tenido el Perú siempre, como García Bedoya, Pérez de Cuellar, Víctor Munde, Porras Barnechea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son viejos diplomáticos, todos muy conocidos y de larga Que tienen trayectoria. De una la manera que trayectoria, doctor. tiene una trayectoria que yo creo que eso no va a cambiar. O sea, yo creo que eso es importante en Mauta. No creo que Mauta se someta pues a romper al día siguiente con Estados Unidos o con nuestros vecinos. No creo que eso. En cambio, lo de Béjar sí. Béjar era un insulto a países amigos y vecinos como Chile, como Brasil, sobre todo como Colombia, ¿no? Colombia, que es enemigo de Maduro, y fue desairado el presidente Duque cuando estuvo en Lima hace poco. Entonces yo creo que Maurto es una garantía. Y por otro lado, demuestra Una buena que elección. Castillo, sí, yo creo que sí. Yo creo que Castillo demuestra con esto que no quiere una confrontación, ni quiere un cambio revolucionario, ni quiere un cambio total del país, sino que más bien se está ayornando, se está modulando, se está, digamos, está cambiando de ruta o regresando a la ruta anterior de los gobiernos anteriores. En el buen sentido, claro, las reformas que hacer, siempre hay reformas que hacer, pero que no va a haber estos cambios bruscos que asustaban a mucha gente. Yo estoy seguro que el dólar mañana o el lunes empezará un poco a bajar, no seguirá subiendo. ¿Y por qué? Es un signo importante de confianza el nombramiento de Maduro. Ahora bien, sobre el gabinete Bellido, bueno, dependerá también lo que pase el 26, lo que pueda plantear el 26. Yo creo que no hay que adelantarse, que en general los partidos, en el caso de Acción Popular, siempre le hemos dado el voto de confianza a los primeros gabinetes de todos los gobiernos. Pero este es un gobierno diferente, por tanto hay que estudiar bien el tema y hay que escuchar.
y después supongo yo que mi partido tomará esa decisión de apoyar o no apoyar la confianza, de acuerdo un poco a lo que escuche y lo que plantee el señor Bellido, ¿no? Con el nombramiento de Oscar Maurtua y viendo que se está moderando un poco, o de un equilibrio a lo que busca la ciudadanía, quizás un poco de transparencia, un poco de buscar al candidato idóneo, ¿no? ¿Cierto? Para tal cargo tan importante de relaciones exteriores, quizás se está buscando también entender que este gabinete que se va a presentar va a tener también un discurso moderado, ¿no? De repente los errores van a aprender para ir moderando también, ¿no? Si bien es cierto, tienen un plan político, pero al parecer es un buen signo en política, Yo doctor. creo que sí. Yo creo que Castillo es una persona ignorante. Lo importante e ignorante y de poca experiencia política y de poca experiencia gubernamental. Por lo tanto, él tiene que emplear su inteligencia en saber a quién escucha. Si escucha a los más radicales o a los moderados. Bueno, eso dependerá de él. Nadie es que él lo puede decidir. Él es el presidente de la República, tiene todos los poderes para hacerlo. Si nombra a gente como Maurtua, pues sabemos que el camino va a ser el moderado, las pequeñas reformas, después de haberse pensado y estudiado mucho, y serán seguramente efectivas, más efectivas. O el cambio radical, que es el señor Cerrón y compañía, el cambio radical que será, pues eso será traumático, va a crear problemas de gobernabilidad, va a crear sobresaltos y va a saltar el dólar también junto con eso. Así que dependerá un poco la inteligencia o el sentido común o el olfato que pueda tener el señor Castillo, que hasta ahora no lo conocemos mucho, pero esperamos que el tiempo nos dé posibilidad de conocerlo bien. Al ser dirigente sindical, tiene esa experiencia, ese manejo, que no lo tiene en la política por no haber tenido una trayectoria conocida, ¿no? No es un político pues de años, pero quizás esa muñeca la comience a moderar, ¿no? Esperemos que eso sea así en bienestar del país. Doctor, sobre el tema del Congreso, no se ha elegido aún a los tribunos que están con mandatos vencidos. Tenemos que próximamente también ya va a caducar el mandato del defensor del pueblo, que no se ha pronunciado, dicho sea de paso, en todo este tiempo de esta incertidumbre, de esta protesta interna de una parte de la población que dice que las elecciones se han llevado lícitamente y otra parte que no se han llevado lícitamente y otras que no se pronuncian, no saben, no opinan, pero son parte de la población. ¿Qué opinión cree usted? ¿Realmente se nombrará en forma rápida a estos tribunos del TC y también cuando venza el mandato del defensor del pueblo será en forma oportuna, rápida y idónea como dice el mandato constitucional? Bueno, van a haber muchos nombramientos que hacer rápidamente, ¿no? El defensor del pueblo es uno de ellos. Otros son los 3 miembros del directorio del BCR. Estamos hablando ya de 4 personas. Y de 6 miembros del TC. Estamos hablando de que el Congreso tiene que nombrar ya a 10 personas. Si hay 10 bancadas, lo más probable es que se negocie y que cada bancada ponga una persona. Quizás las bancadas mayores pongan 2. Pero eso es una negociación que tendrá que llevarse a cabo. Lo importante es elegir. No podemos dejar de elegir. Y hemos visto cómo un juez supernumerario, estos que se eligen a dedo, que no son de la carrera, pretendió, de alguna manera lo consiguió, que el Congreso anterior no proceda en el nombramiento de los miembros del TC. Claro, a pesar de que la votación siguió y el proceso siguió, pero finalmente no los eligió. O sea que en algo influyó este famoso juez supernumerario. Ese tipo de cosas hay que, a mi modo ver, arreglarlas y legislarlas bien para que los jueces no se metan en atribuciones que no le corresponden. Y eso yo creo que hay que hacerlo lo más pronto posible. Yo creo que hay que elegirlo lo más pronto posible y cualquier elección es buena porque no podemos estar en un tribunal constitucional con 2 años y medio de mandato vencido. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Eso
En ninguna parte del mundo sucede. Yo creo que acá hay que nombrar rápidamente a los sucesores y dar una norma para que haya accesitarios. O sea, los que se sacan la segunda votación sean accesitarios. De tal manera que cuando se produzca dentro de 5 años el cese por mandato de uno de ellos, se vaya y entre el accesitario. Eso tiene que hacerse de todas maneras, porque a este paso, salvo que lo nombre el Congreso, por este paso el Congreso no va a nombrar a nadie. Y van a estar muchos sectores de izquierda lamentablemente felices con que no se nombra a nadie y que se queden sus amigos en el tribunal, y eso es inaceptable. Doctor García Belaúnde, ¿no sería mejor, ¿no? Como una propuesta de iniciativa legislativa, en lugar de este tema de que no se ponen de acuerdo el Congreso, al fin y al cabo se presentan acciones de amparo, en fin, no se eligen en el momento adecuado y como debería ser de acuerdo a lo que indica la Constitución, a los tribunos del TC, al defensor del pueblo, tampoco esperemos que se quede un día más, como debería ser, o sea, todo debe encaminarse conforme a la democracia, pero ¿no sería mejor como una democracia representativa? Que previos requisitos, por supuesto, sean elegidos, al menos el defensor del pueblo, comenzando por el defensor del pueblo, en las elecciones regionales, digamos, en algún tipo de las elecciones, no en las elecciones generales, pero sí al menos regionales, para que sea representante, pero claro, con los requisitos de ley, por supuesto, que tengan una trayectoria, en caso del defensor del pueblo, que debería defender a toda la ciudadanía, a todo el Perú, pero que vemos que muchas veces no lo defiende o no sale en los momentos más álgidos. No, no, yo creo que no. Con eso íbamos a politizar el cargo. Sería fatal. ¿Usted se imagina una campaña a nivel nacional para elegir al defensor del pueblo? Es decir, casi campaña presidencial va a ser, porque ni siquiera el candidato al Congreso es a nivel nacional, sino es a nivel regional, ¿no? No, sería terrible. Unas campañas con publicidad, sacando publicidad, discurso, defensor del pueblo. No, no, yo creo que sería absurdo, totalmente absurdo. La elección tiene que ser indirecta como lo es actualmente, ¿no? Y con ciertos requisitos. Eso me parece mejor. Imagínense, pues, con ese criterio, también podrían ser elegidos el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación por el pueblo. Entonces, el Tribunal Constitucional serían ya tribunales del pueblo. Y eso le quita, pues, especialidad, le quita objetividad al cargo mismo estaríamos entrando a casi a gobiernos populares, ¿no? A tribunales populares. No, yo creo que eso sería fatal, sería un error. En todo caso, sancionar a los que tienen el llamado constitucional de elegirlos a tiempo y no lo hacen. Eso debería Exactamente, eso darse, está porque no mejor. puede ser posible que se pasee un Congreso sin elegir a los tribunos, que son la Es, máxima autoridad, ¿no? En el tema de la legalidad, y tenemos tampoco a un defensor del pueblo que a veces se va a quedar con un mandato vencido, podría darse el caso, y así estamos, un banco central de reserva bueno, que no tiene tampoco su directorio completo, etcétera. bueno, por eso yo le he dado una solución, que se elijan a dos, a titular y a suplente. Y si el titular acaba 5 años y el Congreso no elige al suplente, que el suplente, mejor dicho, que terminado el mandato de 5 años del titular, el Congreso no elige a otro titular, el suplente asuma el cargo hasta en tanto en cuanto el Congreso no lo elija. O en todo caso, si el Congreso no lo elige, dejar que el suplente inicie un periodo nuevo de 5 años. Ahora, yo haría dos cosas más. Primero, que el mandato no sea 5 años, me parece muy poco, que sea 7, porque además hemos visto que todos duran 7 años. O sea que no estaríamos haciendo nada nuevo, estaríamos confirmando lo que está Por pasando ya, costumbre. por costumbre, 7 años a cada uno. Y en segundo lugar, que no sea un tribunal de 7, sino de 9 miembros, para hacer 2 salas, porque hay demasiada carga laboral, demasiada carga de juicios, demasiada carga legislativa, demasiada carga constitucional. Es decir, ahí es un embudo el tribunal realmente, ¿no? No puede resolver tantos casos el tiempo que tienen ellos ahí. O sea, tendría que trabajar 24 horas seguidas, ¿no? Y todos los días del año. Entonces yo haría 2 salas para aliviar el trabajo
y a cada uno a 7 años. Y los que se elijan por 7 Pero años dos con salas suplentes. conformadas ¿por cuántos? ¿Por cuántos Por tribunos, 9, doctor? si son 9, por 9, si son 9, que las salas sean de 5 y de 4 cada una, con un dirimente que El puede golpe ser de perfectamente el presidente. Así es, que puede ser perfectamente el propio presidente del tribunal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y después Encontrar eligiendo titular y salidas, suplente. ¿Perdón? claro. Encontrar las salidas Chico, más idóneas para no dejar así es. instituciones tan importantes sin sus representantes. Exacto, exacto, porque claro, usted comprenderá que los miembros del Tribunal Constitucional se oponían a ser reemplazados y le dieron el visto bueno a Vizcarra por ser el Parlamento para que no elijan a sus sucesores. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los miembros del Tribunal Constitucional que declararon válido el golpe se quedaron hasta el día de hoy y han pasado 2 años. O sea, gracias a darle visto bueno al cierre del Congreso, porque los iba a reemplazar a ellos mismos, luego dictan una sentencia aplaudiendo el golpe, bendiciendo el golpe, y gracias a eso se siguen quedando hasta el día de hoy. Y además opinaban algunos en el camino que el Congreso, ni el anterior, ni este último que ha terminado, el anterior, el primero de Vizcarra, ni este último que ha terminado, eran capaces de poder elegir a nadie. Entonces, ellos se estaban antornillando cínicamente en el cargo, descalificando al Congreso para que pueda elegir a sus sucesores. Eso es inaceptable. Bueno, encontremos salidas viables, como se dice, ¿no? Para que no dejemos instituciones tan importantes sin sus integrantes. Eso es de acuerdo al llamado constitucional. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, le agradecemos mucho la participación en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.